Desde hace milenios existen las mismas cuestiones. ¿Cómo se puede sacar al indigente de la pobreza? ¿Cómo se puede alimentar a los hambrientos? Hoy nos siguen acompañando las mismas cuestiones. ¿No pueden los pobres hacer algo para ayudarse a sí mismos? ¿Por qué no hay programas gubernamentales que solucionen el problema? Si no hay respuestas, ¿por qué formulamos siquiera las preguntas? Sin embargo, allá donde miremos, ahí están devolviéndonos la mirada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? En los años 70 comenzó a surgir una respuesta en diversas partes del mundo. Quizá no era la solución, pero sí una solución para la pobreza. Un método para ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos comenzó a gestarse primero en Brasil, luego en Bangladesh. Una idea tan simple que muchos se preguntaban por qué no se había intentado antes. No se trataba de ayudas internacionales o de otro programa de alimentos. No era otro reparto de asistencia social. Se trataba de darle a los pobres algo que hasta la fecha no habíamos querido darles: crédito. Acceso a capital financiero que les permitiera montar pequeños negocios o hacer crecer los que ya tuvieran. No era un regalo, sino un préstamo que habría de ser reembolsado con intereses. En Bangladesh viven 140 millones de personas. En este país, casi la mitad de la población es pobre. En 1976, un joven profesor de ciencias económicas de la Universidad de Chittagong, Mohamed Yunus, les enseñaba a sus alumnos la economía de la pobreza. Hablábamos de invertir miles de millones de dólares para cambiar la economía del país y ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Y yo me sentía un poco raro explicando todos los aspectos legales de la economía, mientras que la gente se estaba muriendo de hambre justo fuera de la clase. Un día que iba caminando por el pueblo, me encontré con una mujer muy pobre que fabricaba taburetes de bambú. Sentí curiosidad por saber por qué, después de fabricar objetos tan hermosos, seguía siendo tan pobre. Me explicó que tan solo ganaba 2 peniques al día. Y yo no podía creer que nadie pudiera ganar tan solo 2 peniques al día fabricando esos productos tan bellos. Tras hablar con ella, descubrí que ganaba tan poco porque le pedía prestado el dinero para comprar bambú a un vendedor y que el vendedor le imponía como condición que le suministrara a él todos los productos que ella fabricara al precio que él decidiera. Pregunté cuánto le costaba el bambú. Ella me dijo que unos 25 céntimos. Así que le pregunté si no era capaz de reunir 25 céntimos para comprar bambú, y dijo que no, que era mucho dinero. Entonces pensé que quizá hubiera otras personas como ella, que ella no era la única. El doctor Yunus, acompañado por uno de sus estudiantes, recorrió el poblado de Yobra para ver si podía haber otros atrapados de esa forma por los usureros. Encontraron a 42. La suma total necesaria para liberarlos a todos de sus deudas era de $27. No podía creer que 42 personas sanas y trabajadoras no pudieran reunir menos de $1 por cabeza para ganarse la vida. Así que les di dinero de mi bolsillo y se mostraron muy entusiasmados. Pensé que quizá debería continuar con esta actividad y organizar un sistema permanente para que ellos pudieran obtener el dinero de alguna parte sin recurrir a los prestamistas. Yodimon Kon fue una de las primeras beneficiadas. En diciembre de 1979 tuvo noticia por primera vez de la existencia de una nueva organización que ofrecía préstamos incluso a una mujer tan pobre como ella. Hoy rememora una vida diferente en la que cada día era una lucha tan solo el mantener un techo sobre sus cabezas. Mi casa estaba hecha de paja, incluido el tejado. Cuando llovía se inundaba todo. Tenía que tapar a mis hijos para que no se mojaran. Yo intentaba cubrir el tejado con hojas de plátano para que nos protegiera. Se casó con 10 años en 1962 y tuvo su primer hijo con 15. Su marido trabajaba como peón de labranza ganando menos de 20 céntimos al día. Tener suficiente para comer era una batalla diaria. Ahora habla de aquellos tiempos con dificultad.
Nunca olvidaré aquellos días. Siempre pensé que Dios proveería, pero seguíamos esperando. Mis hijos se morían de hambre. Lo siento, no puedo hablar de ello. Me resulta difícil explicar cuánto he tenido que luchar en mi vida. Hablar sobre ello es muy doloroso. Pero ahora Dios ha provisto. Nunca he tenido ropa como esta. Solo tenía una prenda. Solía lavar un lado, ponérmela mojada, darme la vuelta y lavar el otro lado. Ahora, por la gracia de Dios, tengo mucho más. ¿Qué más puedo decir? En enero de 1980, Yodimon obtuvo su primer crédito, no sin una gran preocupación. Era por un total de 600 taka, el equivalente a unos $10. Con ese dinero se compró una máquina para descascarillar arroz y comenzó a descascarillar y vender arroz a los comerciantes locales. A lo largo del siguiente año, trabajó con ahínco para hacer frente a los pagos semanales del crédito. Yodimon realizó el último pago en enero de 1981. Por primera vez en su vida, ella y su familia podían hacer 3 comidas al día. Comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza. Durante ese periodo, el Dr. Yunus trabajaba para formalizar el sistema. Tras largas negociaciones con el gobierno, consiguió establecer el Grameen Bank. Grameen significa pueblo en bengalí. Se trataba literalmente del banco del pueblo, donde los habitantes más pobres de Bangladesh podían solicitar pequeños créditos, comenzar un negocio y luego, con los beneficios de ese negocio, hacer frente a pagos semanales razonables. En 1982, el Grameen Bank daba servicio a más de 28.000 clientes. La tasa de devolución de los créditos superaba el 98%, y el impacto que estaba teniendo sobre la pobreza era aún más evidente a escala personal. Al principio tenía miedo de pedir el préstamo. La gente me decía que si no lo devolvía, el banco me mataría por ese dinero. De manera que sí, estaba muy asustada. Pero cuando finalmente devolví los 600 taka, me sentí audaz. Así que pedí prestado más dinero. Esta vez solicité 2.000 taka. A lo largo de los últimos 25 años, Yodimon ha ido solicitando satisfactoriamente créditos cada vez mayores y los ha ido devolviendo gracias a diversos negocios. A pesar de que no todas sus empresas han tenido éxito, ha conseguido crear una red de seguridad lo bastante sólida como para que un revés no resulte catastrófico para su familia. Ahora sus nietos disfrutan de una vida que hubiera resultado inconcebible hace 2 décadas. Yodimon te dirá que todo comenzó con un crédito de $10. Algunos años antes de que Mohamed Yunus ofreciera su primer microcrédito, Acción Internacional estaba haciendo el experimento de ofrecer pequeños créditos a los pobres en Brasil y estaba descubriendo lo mismo que el Dr. Yunus, que los pobres tienen un bajo riesgo crediticio. Se acuñó un nuevo término en el diccionario económico, microempresario. El éxito inicial de estos pioneros tuvo como consecuencia el desarrollo de organizaciones de microcrédito a lo largo de los años 80. En 1990 ya había cientos de ellas concediendo créditos a los pobres en diversas partes del mundo. Si bien las necesidades específicas de los pobres variaban de país en país, siempre existía un punto en común. Ninguno de ellos podía acudir a un banco comercial y pedir un crédito. ¿Por qué? Porque no disponían de un aval, de una manera de garantizar el crédito. De una población total de 6.000 millones de personas, más de la mitad no da el perfil para la concesión de un crédito. ¿Qué manera es esa de hacer funcionar la banca? Bolivia tiene 8 millones de habitantes. Cuando comenzamos a trabajar allí, solo 140.000 personas tenían acceso al sistema bancario del país. Hace 30 años lo que tenías era una escalera con tan solo 2 peldaños, y en la parte superior de la escalera estaban los bancos comerciales, los bancos nacionales, que solo concedían créditos a la élite económica. Los que tenían acceso a los servicios bancarios constituían tal vez un 10% de la población. Y entonces llegó el movimiento del microcrédito y dijo, pongamos un peldaño en esta escalera tan próximo al suelo como sea posible. Fatuma Nuadi tenía 30 años cuando su marido la abandonó.